Amén, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por poder estar un día más acá en la reunión, amén, en su casa de oración. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu, la templanza, amén. Así que le invito a que abra su Biblia en Gálatas, capítulo 5, en el versículo 22 y el 23, amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amado Dios, está leída, falta la exhortación. Te pedimos, Señor, abre, Dios mío, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, amado Dios, para poder entender esta palabra y que con tu ayuda, Señor, la podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis queridas hermanas. A mí me gustaría también compartirle, cómo traduce la Biblia este texto en, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, ya que dice así: En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y templanza. Lo traduce como dominio propio, como dominio propio. Dice, no hay ley que condene estas cosas. Amén. Yo cuando era cristiano y empecé a trabajar en lo secular, me acuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve fue trabajar en un restaurante, y trabajaba de copero, Y en ese restaurante había una persona que la ascendieron a jefe y tenía un carácter muy complicado. Esa era la verdad, tenía un carácter muy complicado. Y yo, cristiano, con el primer amor, muchacho, jovencito, tratando de hacer las cosas bien, me acuerdo de que este jefe conmigo así se enojaba, me mandaba, cuando se enojaba me decía, ya anda a limpiarte los baños, ya anda a trapear acá, ya pélate un saco de papa, ya pélate un cajón de tomate. Y muchas veces, por ejemplo, en la bodega que teníamos, contábamos todas las cosas y él después me decía, oye, ¿sabes qué? Se me olvidó el número, hay que contar todo de nuevo. Entonces Dios en ese tiempo muchas veces trabajó con mi carácter, y claro, yo por dentro ardía, ¿cierto? Por dentro estaba enojado, furioso, pero siempre me trataba de cuidar en mis palabras, me trataba de cuidar en mi comportamiento, en mis actitudes, porque a veces, mi hermano, las palabras, ¿cierto? Uno no las dice, pero el comportamiento, la actitud, hay un lenguaje no verbal que también uno demuestra lo que hay dentro de su interior, aunque uno no lo diga con palabras. Y yo trataba de cuidarme en esto, hasta que un día no fue más. Me molestó tanto que ese día yo exploté. Le dije todas sus verdades, todo lo que opinaba del trabajo, renuncié a la pega y me fui así alegando, y perdí ese día, por así decirlo, mi testimonio, porque me acuerdo que una de las primeras cosas que él me dijo, y no es que tú soy cristiano, me dijo. Y entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esto? La templanza, el dominio propio, nos va a ayudar a nosotros a poder conservar nuestro testimonio. Nos va a poder, ¿cierto?, a resistir el fuego de la prueba y quizás controlar nuestras palabras, controlar nuestro temperamento, controlar nuestras actitudes, controlar nuestras emociones, controlar nuestro comportamiento, para así no dañar el testimonio de Cristo, ¿cierto? Ni nuestro testimonio, ni el testimonio del Evangelio. Porque lo primero que el mundo ve, ¿cierto?, cuando nosotros decimos tenemos una mala actitud, tenemos un mal comportamiento, mostramos, ¿cierto?, algo malo, lo primero que nos dicen, ¿y no que eres cristiano tú? ¿Y no que tú vayas a la iglesia? ¿Y no que tanto que predicas tú? Entonces el dominio propio o la templanza nos ayuda, ¿cierto?, a poder conservar nuestro testimonio. Hay algo, ¿cierto?, que me gustaría empezar con esto: dominio propio o demonio propio, Nosotros debemos tener dominio propio. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos el caso de una persona que una vez no controló su dominio propio, ¿cierto? Perdió el dominio propio. Y es una de las primeras historias que la Biblia narra. La historia es de Caín y de Abel. Dice la Biblia de que Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificios delante del Señor.
Abel, ¿cierto?, preparó su ofrenda, preparó lo mejor, el mejor corderito, lo más bonito, y le ofreció a Dios lo mejor. Y por ofrecer a Abel esa ofrenda, fue alabado por parte del Señor, ¿ya? En cambio, Caín dice que tomó, ¿cierto?, de las legumbres y presentó una ofrenda como a él se le antojó. Y Dios, dice la Biblia, no miró con agrado a la ofrenda de Caín, pero sí miró con agrado a la ofrenda de Abel. Entonces, cuando decae el semblante de Caín, ¿cierto?, porque Dios había mirado con agrado la ofrenda de Abel, Dios le da una palabra a Caín y le dice: mira, el pecado te está acechando como una fiera, mas tú lo dominarás, mas tú tienes poder para dominarlo. Y es así, mi querido hermano, que muchas veces, ¿cierto?, cuando a nuestro corazón vienen, por ejemplo, malos pensamientos, cuando a nuestro corazón vienen malos sentimientos, cuando a nuestro corazón vienen tentaciones, la Biblia no dice que nosotros no tenemos la capacidad de tener autocontrol o tener dominio propio, o que somos, ¿cierto?, como un auto sin freno. La Biblia dice que nosotros debemos ejercer el dominio propio, y de hecho la palabra de Dios nos enseña y nos dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, ¿ya? El diablo viene a tentar, viene quizá a colocar un mal pensamiento. En la vida de Caín estaba colocando envidia, celo, resentimiento y quizás cuantas cosas más. Y Dios le dice: Caín, tú puedes resistir esto, y esto, ¿cierto?, va a vencer. Pero Caín, ¿qué es lo que hizo? Le dio rienda suelta, ¿cierto?, a sus sentimientos, a su emoción, a sus pensamientos, y finalmente comete el primer homicidio y mató a su hermano. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Tener que vivir lejos de Dios y vivir también lejos de su familia, ¿ya? El pecado siempre a nosotros nos va a traer consecuencias. Muchas personas, mis queridos hermanos, hermanas, por el pecado, ¿cierto?, por la falta de dominio propio, cometen muchos errores que después tienen que pagar con creces las faltas que cometieron. Por ejemplo, hay personas que no tienen dominio propio y el vicio, ¿cierto?, destruye sus vidas a tal punto que terminan mendigando en la calle, a tal punto que terminan, ¿cierto?, con una salud muy deteriorada, destruyendo sus familias, sus hogares, perdiendo a sus padres, perdiendo sus matrimonios, por no tener dominio propio y no saber decirle que no, por ejemplo, a una adicción, a alguna droga, o también adicciones como el juego de azar, ¿ya? Hay otras personas, ¿cierto?, que por no tener dominio propio le dan rienda suelta a la ira, y son personas explosivas, personas que ofenden, personas que reaccionan. Y si, por ejemplo, una persona que tiene un carácter, ¿cierto?, fuerte, y pasa una circunstancia y reacciona y explota, puede quizás darle un empujón a alguien, darle un golpe a alguien, y si esa persona se cae y se muere. Hay personas que no miden las consecuencias, ¿cierto?, de sus actos por no tener dominio propio. Hay personas, ¿cierto?, que no tienen dominio propio en controlar, por ejemplo, lo que hablan, en controlar su lengua. Y muchas veces hablan, ¿cierto? Y la Biblia dice: un pequeño fuego puede encender cuán grande bosque. Entonces, ¿cierto?, en todas estas cosas nosotros tenemos que aprender a tener dominio propio. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, que es mejor, ¿cierto?, el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor el que tarda en airarse, es decir, el que es capaz de controlar su carácter, su temperamento, que aquel que es fuerte y robusto. Y es más, dice el mismo proverbio, y que es mejor enseñorearse de su espíritu, es decir, tener dominio propio, controlarse a uno mismo, que tomar una ciudad. Eso dice Proverbio 16, versículo 32. Nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo a nosotros nos ayude a poder controlar nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras. Todas estas cosas las hace el Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El otro día yo les comentaba, ¿cierto?, que una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Pero también una de las evidencias del Espíritu Santo es saber controlar nuestra lengua. ¿Ya? Es una de las evidencias. Cuando uno está enojado, saber contar hasta 10.
Cuando, cierto, uno está en un grupo quizás hablando mal, uno saber retener la lengua y no entrar, cierto, en el consejo de los malignos, como decía mi hermana. ¿Ya? Uno tiene que aprender, cierto, a tener este dominio propio en su vida. Y así ser bendición para otros. Y matar, cierto, con la ayuda del Espíritu Santo, matar el pecado que mora en nosotros. Pero si nosotros le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras palabras, y somos, cierto, como un tren sin freno, tarde o temprano, mi hermano, nos vamos a estrellar con algo. Tarde o temprano vamos a vivir una situación y donde vamos a pasarla mal, vamos a sufrir, vamos a terminar dañados nosotros y vamos a terminar dañando a otras personas. La pregunta sería, ¿cómo nosotros respondemos, por ejemplo, frente a la crítica? Tarde o temprano nos van a criticar. Tarde o temprano nos van a decir, esto no me gusta de ti, estás haciendo mal esto. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a saber asimilar la crítica? ¿Vamos a saber escuchar la crítica, tomar lo bueno y saber responder con sabiduría? ¿Cómo respondemos a las ofensas? Tarde o temprano, mi hermano, alguien nos va a ofender. Nos va a faltar el respeto, nos van a mirar en menos, van a hablar mal de nosotros, no sé, pueden pasar 1000 situaciones. ¿Cómo vas a responder frente a eso? ¿Vas a ser como un tren sin freno y decir que a mí no me importa nada y que se vayan, cierto, y no me interesa nada más que a mí mismo? No. Porque si, por ejemplo, nosotros no ejercemos el dominio propio en nuestras relaciones, podemos dañar a mucha gente. Si no ejercemos el dominio propio dentro de la iglesia, podemos destruir una iglesia. ¿Ya? ¿Cómo vamos a responder cuando alguien nos insulta? Hay que tener dominio propio. ¿Cómo respondió Jesús frente a todas estas cosas? El Señor, cierto, fue criticado, lo ofendieron, lo insultaron. El Señor nunca levantó las manos, nunca respondió con un garabato, nunca respondió con una mala palabra, nunca respondió con palabras de venganza, nunca respondió con palabras de odio, nunca les deseó mal a las personas. Esa es la actitud que tuvo el Señor. Es muy importante que nosotros podamos responder con dominio propio, ya que si respondemos mal, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a dejar mal puesto el nombre de Dios, del Evangelio, y vamos a perder nuestro testimonio. Así que algunas aplicaciones, ¿cierto? Propóngase, mi hermana, no hablar mal de los demás. De repente, ¿cierto? Hay personas que su tema de conversación es hablar de otras personas, ¿ya? Que hay gente, ¿cierto?, que va a los cultos, a la iglesia, y salen del culto y salen hablando, no, que no me gustó esto, que esto aquí, que esto allá, que el pastor, que la prédica, que los líderes que no me saludaron, y ese es su tema de conversación. Propóngase no hablar de eso. Nosotros debemos hablar cosas que nos edifiquen, ¿ya? Dice, sea tu palabra sazonada con sal, agradable, nuestra palabra debe ser para edificar. Y más, mi hermano, si uno llega a su casa y su familia es inconversa y uno le da rienda suelta, ¿cierto?, hablar mal de las cosas que ve o que no le parece, es peor todavía, porque así la gente menos se va a acercar al Evangelio. Propóngase, mi hermana, no responder con agresividad cuando alguien le ataca, le insulta o le corrige. Piense, ¿cierto?, en esas personas que Dios la está usando para moldear su carácter. De repente, ¿cierto?, por un tema de orgullo quizás, a nadie le gusta que le digan, oye, estáis mal en esto, hay que corregir esto, esto, otro. Pero cuando nos toque, ¿cierto?, seamos humildes, recibamos la crítica, ¿cierto?, analicemos las cosas que nos dicen, veamos, evaluemos, ¿cierto?, si es verdad lo que nos dice. Porque, como alguien dijo una vez, ¿cierto?, dentro de toda crítica, quizás por más exagerada que sea, algo de verdad hay en eso, ¿ya? Entonces debemos aprender, ¿cierto?, a ver qué es lo que nos dicen y cambiar en las cosas que estamos mal, ¿ya? Propóngase controlar sus emociones, sus sentimientos. Si no tenemos dominio propio en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, mi hermana, podemos causar mucho daño. Si por ejemplo, yo creo que todos, ¿cierto?, obviamente, todos luchamos con malos pensamientos que pone el enemigo, con malos sentimientos que pone el enemigo. A todos yo creo que tarde o temprano el diablo en alguna parte del día nos va a susurrar al oído y nos va a traer un mal recuerdo, una situación difícil que hemos vivido con alguien y tratar de sembrarnos algo malo en nuestro corazón. Si nosotros no ponemos dominio propio
en las cosas que pensamos, que oímos, vamos a ser, mi hermano, como un bus sin freno. Vamos a ser controlados por la envidia, vamos a ser controlados por los celos, vamos a ser controlados por el rencor, vamos a ser controlados por el resentimiento, vamos a ser controlados por cuántas cosas, mi hermano. Y eso va a provocar en nosotros una raíz de amargura. Va a provocar en nosotros que no estemos bien, ni estemos contentos, ni felices delante de Dios, ni delante de los hermanos, y que vivamos una vida cristiana sin la felicidad y sin la vida abundante que Dios desea que todos nosotros tengamos. Si nosotros no sabemos controlar eso. Mire, algunos ejemplos de personas que perdieron el dominio propio, mi hermano. Cuando Dios, ¿cierto?, escogió a Noé, porque dice la Biblia que Noé era un varón justo, ¿cierto? Y Dios de entre toda la gente lo escoge a él, para salvarlo a él y a su familia, a su casa. Y le dice Dios a Noé, prepárate un arca. Y todo el mundo de aquel entonces pereció, ¿cierto? Y Noé con su familia se salvaron por el arca. Cuando ya terminó el diluvio, dice la Biblia que Noé plantó una viña. Plantó una viña y dice de que estaba entusiasmado con su viña y empezó a beber del vino de la viña. Y ahí es donde la Biblia dice, ¿cierto? Quizá un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque Noé no tuvo dominio propio en controlar, ¿cierto?, su deseo de beber vino. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que terminó borracho, desnudo en medio de su tienda. ¿Qué es lo que pasó? Su hijo fue a verlo y cuando lo vio, ¿cierto?, lo deshonró, habló mal de él, quizás se burló, le dijo a su hermano, mira, el papá está borracho, mira, este está curado, y no que era profeta de Dios y todo el tema, y no que Dios le habló. Quizás, ¿qué es lo que pasó? Que la cosa es que cuando Noé se levanta de su borrachera y se entera lo que su hijo Cam había hecho, lo maldijo, ¿cierto?, a él y a su descendencia. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? Y la culpa la tuvo Noé, por no saber controlar, ¿cierto?, lo que él estaba bebiendo, ¿ya? Y hay gente que es así, que por no saber controlarse, ¿cierto?, en la comida, no tener dominio propio en la comida, no tener dominio propio, ¿cierto?, en servirse algo, pueden causar mucho daño y pueden, ¿cierto?, terminar maldiciendo a su hogar, a su propia familia. ¿Cuántos casos nosotros hemos visto de personas que son adictas al alcohol? Por eso la Biblia nos recomienda a nosotros, ¿cierto?, evitar todo lo malo. Ya, ni un poco de levadura, porque un poco puede leudar toda la masa. Otro ejemplo de personas que perdieron el dominio propio, por ejemplo, en un minuto de la historia de Israel, Moisés, ¿cierto?, se casó con una mujer cusita, una mujer de raza negra, quiere decir. No era israelita la mujer. Y Aarón y María, en vez de quizá ir como hermanos con él y decirle, mira, hermano, no es correcto quizás lo que tú estás haciendo, porque quizás hubiera sido un buen consejo, y conversar con él en privado, ¿qué se pusieron a hacer ellos? Se pusieron a murmurar de Moisés, empezaron a hablar mal de Moisés, empezaron a desacreditar a Moisés. ¿Y acaso Dios no me habla por Moisés? ¿Acaso no habla por nosotros también? ¿Acaso él no más hijo de Dios? ¿Nosotros acaso no lo somos? Y Dios vio esto y Dios juzgó la situación. Y porque Aarón y María no supieron controlar su lengua, no supieron tener dominio propio y saber hablar las cosas con la persona correcta en el momento correcto, y se pusieron a hablar de más, ¿qué es lo que sucedió? Dios castigó, dice la Biblia, a María con la lepra. Entonces, mi hermano, esto es el peligro de no tener dominio propio en nuestras palabras, en lo que hablamos. La historia del pueblo de Israel nos dice que el pueblo de Israel murmuró muchas más veces estando en el desierto. Y siempre que el pueblo, ¿cierto?, ya batía el récord, Dios enviaba la disciplina. ¿Ya? Saúl, mi hermano, Saúl era un rey, era el ungido de Jehová. Tenía el cargo más importante en el pueblo de Israel. Él era rey. ¿Ya? Saúl, ¿cierto?, dice que de estatura superaba a todo. Era el más alto, el más vistoso. Pero Saúl, a pesar de tener todo eso, no podía ser feliz. No podía disfrutar de las bendiciones del Señor. Porque cuando Saúl, ¿cierto?, un día fue a la guerra y David mató a Goliat, y la gente decía, Saúl mató a 1000 y David a 10.000, le entró una envidia en su corazón, un mal sentimiento que Saúl no supo dominar, no supo controlar,
Y en vez de Saúl dedicarse, mi hermano, a disfrutar de su reinado, a disfrutar de las bendiciones que Dios le daba, a disfrutar del mismo David y decir, ese es mi guerrero, ese es mi campeón, se dedicó toda su vida a perseguir a ese hombre y no era feliz él, no dejaba ser feliz a David, y la gente que lo seguía tampoco era feliz. Finalmente Saúl muere en la batalla y pasó a la historia como un rey celoso, envidioso, que no pudo ser feliz a pesar de ser el ungido y a pesar de ser el rey, por no saber controlar su temperamento, su dominio propio. Es el peligro, mi hermano, de no controlar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. David, ahora hablemos de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se gozaba en el Señor. Pero David, un día que tenía que estar en la guerra, se quedó descansando. Mirando por una ventana, vio una mujer y la codició de tal forma que no tuvo dominio propio y saber cerrar la ventana, ¿cierto? Y saber irse a la guerra o hacer otra cosa. ¿Qué es lo que hizo él? Se venció a la tentación. Mandó a llamar a la mujer, cayó en adulterio con ella, mandó a llamar a su esposo. Como éste no durmió con ella, lo mandó, ¿cierto?, al frente de la batalla para que lo mataran. Por no saber tener dominio propio y saber resistir la tentación, saber resistir, ¿cierto?, la tentación sexual, cayó en adulterio y cometió muchos pecados. ¿Cuál fue la consecuencia? Porque siempre, mi hermana, que nosotros siempre que nosotros violemos la palabra de Dios y no tengamos dominio propio y le demos rienda suelta al pecado, va a haber una consecuencia, tarde o temprano. El pecado trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? La mano de Jehová iba a estar sobre la vida de David toda su vida. Es decir, él iba a vivir desde ese día en adelante bajo la disciplina de Dios. Y varios de los hijos de David perecieron antes de tiempo por causa de ese pecado. ¿Qué podemos lograr ahora, mi hermana, si nosotros tenemos dominio propio? La otra parte de la moneda, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros ejercemos dominio propio? La Biblia nos presenta a José. Dice la Biblia de que José, bueno, era el hijo amado, ¿cierto?, de Jacob, y su hermano por eso le tenían envidia. Y al final a José lo vendieron. José, mi hermano, ¿qué cosas no pasó? Fue vendido a Egipto, ¿cierto? En Egipto lo injuriaron, lo trataron mal, lo acusaron falsamente de querer quitarle la mujer a su jefe, fue echado en la cárcel. ¿Qué cosas no vivió? Pero ¿qué dice la Biblia? Que José se mantuvo íntegro. Él se mantuvo íntegro, no cayó en pecado y él hizo las cosas correctas, ¿ya? El hacer las cosas bien, ¿a qué lo llevó a él? A ser el segundo después de Faraón. Y la vida, mi hermano, la vida da muchas vueltas. Y los hermanos de José, que lo habían vendido y lo habían tratado mal, un día vinieron a Egipto a pedir su ayuda. José, mi hermano, pudo haberse vengado, mandaba a aniquilarlo a su hermano. Él pudo haber mandado, ¿cierto?, a castigar a su hermano. Pudo haberle sacado las cosas en cara, haberse vengado, haberlo avergonzado a su hermano. Pero José, ¿qué es lo que hizo? Dijo, yo no estoy en lugar de Dios. Lo ayudó a su familia, los bendijo y los trajo de hecho a vivir a Egipto y salvó a toda su familia. José fue misericordioso, bondadoso, a pesar que a él lo trataron mal. Él no pagó mal por mal. Él pagó mal, el mal que recibió. Él devolvió bien. Y él dijo, yo no estoy en lugar de Dios. Y José, ¿cómo pasó a la historia? Como un hombre íntegro, un ejemplo para nosotros, los hijos del Señor. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. En Babilonia se le pusieron a todas las tentaciones que él podía tener, a la hechicería, a la magia, a la adoración a otros dioses. Pero Daniel, dice la Biblia, que propuso en su corazón no contaminarse, es decir, ejerció dominio propio sobre su vida. Dijo, yo no voy a contaminar con la comida ofrecida a los dioses, yo no voy a practicar estas cosas malas, yo me voy a dedicar a servir al Señor. Mañana, tarde y noche oraba al Señor y Daniel hacía las cosas bien. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que hasta el día de hoy Daniel es una inspiración para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, como un hombre íntegro que sabe mantenerse haciendo las cosas bien en tiempos complejos.
El ejemplo más grande que nosotros tenemos, mis hermanas, es el ejemplo de Jesús. Jesús fue criticado, acusado falsamente, fue atacado, fue perseguido, lo golpearon, lo escupieron. Finalmente, mi hermano, lo crucificaron. Y aún así, estando en la cruz, fue fiel al Señor. En la cruz dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Descansó en Dios el Padre. ¿Y cuál fue el resultado de su fidelidad? De ejercer ese dominio propio, de no responder mal por mal, o de no dar rienda suelta, ¿cierto?, a las emociones, sentimientos que él vivía. ¿Cuál fue el resultado? Se convirtió en el Salvador del mundo, y ha sido y será por siempre el mayor ejemplo de fidelidad y de carácter. Si tú buscas una persona perfecta para analizar, esa persona tiene que ser Jesucristo. Ningún otro hombre ni ninguna otra mujer ha logrado esa meta que cumplió Jesús. A pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que le hicieron, él no pagó mal por mal, sino que él descansó en Dios e hizo siempre el bien para darnos un ejemplo a nosotros. Así que, mis queridas hermanas, ya para ir terminando, Dios, dice la Escritura, que nos dio a nosotros los creyentes de su Espíritu. Y dice de que su Espíritu es espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el dominio propio o la templanza tiene que ser un rasgo, una característica en nuestras vidas. Nosotros siempre vamos a encontrar personas que nos ofendan o que nos traten mal o que no nos traten de la forma adecuada. Lo importante, mi hermana, es saber cómo vamos a reaccionar para dejar bien el nombre de Dios y no perder nuestro testimonio, ¿ya? A veces tendremos que callar simplemente. Otras veces vamos a tener que solamente escuchar, oír. En algunas ocasiones tendremos que salir del grupo, ¿cierto?, para no contaminarnos con lo que el mundo está haciendo o las personas quieren hacer. La decisión es nuestra si haremos lo correcto o seremos uno más del montón. Pero yo le animo, mi hermana querida, a hacer siempre lo correcto, porque Dios es fiel con los hijos que son fieles, ¿ya? Si usted hace lo correcto, usted va a contar siempre con el favor y con la bendición del Señor. Cuando usted haga lo correcto. Cuando te hagan mal, controla tu carácter, tu temperamento, tu boca, ¿cierto? Y solamente bendice. Eso fue lo que nos enseñó el Señor. Si te ha faltado, mi querida hermana, dominio propio, ¿cierto?, en controlar, ¿cierto?, lo que hemos hablado, le animo a que pueda orar al Señor y que le pueda decir al Señor, ¿cierto?, Señor, ayúdame a poder vivir una vida más controlada por tu Espíritu Santo. Una vida, Señor, donde pueda sujetar mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mi hablar, donde pueda tener dominio propio, ¿ya? El dominio propio se prueba, ¿cierto?, en las situaciones difíciles que nosotros pasemos, en cómo nosotros vamos a reaccionar, la templanza. Cuando alguien dice hay un metal que es templado, ¿a qué se refiere cuando hay un metal templado? Para hacer más resistente el metal se lleva a un proceso, se pasa por el fuego, todo, y después ese metal es más duro, ¿cierto?, es más templado, es más difícil de romper, ¿cierto? Ese metal templado tiene mayor resistencia. Así nosotros, mi hermana, si vamos a crecer en el dominio propio, vamos a tener que vivir circunstancias que nos pasen por el fuego, por el proceso, por situaciones donde vamos a tener que desarrollar el dominio propio, ¿cierto?, para dejar bien puesto el nombre de Cristo. Amén. Así que Dios nos ayude, porque situaciones sí o sí vamos a tener que vivir. El tema es cómo las vamos a enfrentar. ¿Vamos a enfrentarlas con dominio propio o las vamos a enfrentar con el demonio propio? Dios nos ayude, ¿cierto?, a enfrentarlas con dominio propio, porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu enseñanza, por tu palabra. Amado Dios, te pedimos, ayúdanos, Señor, a poder tener dominio propio en nuestra vida.
a tener templanza, Señor, a ser prudente, Dios mío, Señor, a ser equilibrado, amado Dios, a poder, Dios mío, Señor, tener un carácter, Dios mío, Señor, sujeto, Dios mío, a tu palabra, Señor, que aunque pasemos situaciones difíciles, conflictos, aunque hayan, Dios mío, situaciones complejas en el hogar, con los esposos, mi hermana o con los hijos, que podamos tener siempre ese carácter, Dios mío, para decir la palabra correcta, con sabiduría, con amor, con paciencia, sin perder, Dios mío, Señor, el control, Señor, de nuestro temperamento, Dios mío, sino que podamos, amado Dios, cuando estemos en medio del fuego, recordar esta palabra, Señor, y podamos tener autocontrol, callar, esperar en ti, orar, descansar en ti, Señor, hablar con sabiduría, con inteligencia en medio de cada situación, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a poder crecer en este fruto, amado Dios, porque este es un fruto que refleja tu carácter, Jesús. Amado Dios, tú eres el mayor ejemplo, Dios mío, para nosotros los creyentes, y nosotros queremos ser imitadores de ti, Señor Jesús. Te damos gracias por este tiempo de enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos todo. Amén y amén.